Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca. Aleluya, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Así será, Señor. Aleluya. ¿Por qué? Es grande. Aleluya. Amén, amén, amén. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos. Aleluya. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, los que han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Aleluya. Sí, Señor. Porque la gloria de Jehová es grande. Amén, amén. Aleluya. Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová atiende al humilde. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo. Oh, gloria a Dios. Oh, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús, 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 subiendo, subiendo, subiendo para el cielo. Oh Señor, Él nos las quitó. Amén, amén, amén. Una vez más. El nombre de Jesús es dulce, nos trae paz y alegría, cantando esta melodía. Jesús,
para el cielo voy. Tristeza ya no va conmigo porque Jesucristo ya me la quitó. Subiendo, 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 subiendo para el cielo voy. Aleluya. Amén, amén. Aleluya. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Yo le alabo con el alma. Es porque me voy con él, me voy con él, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Yo le alabo de corazón. Alabe a nuestro Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Amén, sí, Señor. Me voy con él, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Es porque me voy con él, me voy con él, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Tú te vas, yo también. Tú te vas, yo también. Me voy con él, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo con las manos y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Yo le alabo con el alma. Es porque me voy con él, me voy con él, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Tú te vas, yo también. A la nueva Jerusalén, me voy con él, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 amén. Sí, Señor. Amén, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Amén, amén, aleluya. Amén, aleluya. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, 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 aleluya. Sí, Señor. Aleluya, 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 amén.
Amén, 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 resuena nuestra voz. Amén, dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Ha llegado. Sí, Señor. Amén, 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 resuena nuestra voz. Amén, dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que sale un amén. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que sale un amén. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Nosotros bendecimos el nombre de Dios. Alabemos con gozo eterno y un grito del alma que salve. Los hijos de Dios se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con bandero y danza, cantan alabanzas al rey. Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza. Cantan alabanzas al rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con pandero y arpa, cantan alabanzas al rey. Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza. Cantan alabanzas al rey. Aleluya, 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 amén. Aleluya, aleluya. Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con pandero y arpa, cantan alabanzas al rey. Los hijos de Sion se gozan en su rey. Aleluya. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya. Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con pandero y arpa, cantan alabanzas al rey. Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con pandero y arpa, cantan alabanzas al rey. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 amén. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Esta alegría no va a salir, no va a salir. Esta alegría no va a salir, no va a salir. ¿Por qué?
Así es, Señor. Y el fuego cae, cae, cae. Y los creyentes alaban al Señor. Aleluya. Esta alegría no va a salir, no va a salir. Aleluya. Aleluya. Y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae. Y los creyentes alaban al Señor. Y esta alegría no va a salir. Aleluya. Porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, 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 los males salen, salen, salen. El fuego cae, 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 los males salen, salen, salen. Alaban al Señor. El fuego cae, cae, cae. El fuego cae, 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 los males salen, salen, salen. Alaban al Señor, que alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Los que han oído y cantarán de los caminos de Jehová, que alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová atiende al humilde, aspira de lejos al altivo. Porque Jehová es perfecto en su camino. Aspira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová atiende al humilde, aspira de lejos al altivo. Amén. Gloria a Dios. Grande es la gloria del Señor. La Biblia dice que toda la tierra está llena de su gloria. Decimos gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre para siempre. Amén. Él es Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Amén. Ese es el Dios nuestro. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor les bendiga. Mi nombre es Naxon Colmenares. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, ubicado en Barquisimeto, Venezuela. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona y quiero contar este testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Yo en la semana de que el Señor obró el milagro en mi hermano Billy Paul, el milagro que él hizo de la sanidad en su pierna, en todo, yo esa semana estuve presentando un dolor acá en la mandíbula, ¿verdad? Porque yo de niño me caí y puse el brazo, pero me pegó la mandíbula en el asfalto, ¿verdad? Entonces siempre he tenido dolor, pero en el transcurso de esa semana
el dolor me dio mucho más fuerte, tanto así que no podía, me dolía comer, me dolía hasta beber agua, me dolían los oídos, porque el hueso acá queda cerca del oído, y tenía esa dificultad, ¿verdad? Entonces, bueno, pasando así los días pidiéndole a Dios, ¿verdad? Entonces yo iba por una calle, iba hacia afeitarme, ¿verdad? Y me pega el dolor de repente en esa calle. Y yo estaba en esa calle de tierra, había gente sentada a los alrededores, y yo sentí como esas ganas de orar ahí, pues, pero a la vez me llegaban pensamientos que la gente te está mirando, o vas a orar así, estás en la calle, y yo rechacé automáticamente todos esos pensamientos y me coloqué mis manos acá en la mandíbula. Y dije, Señor, así como tú hiciste ese milagro en mi hermano Billy Paul, yo quiero recibir esa sanidad, Señor, aquí, ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Y bueno, para la gloria del Señor, a partir de ese momento, el dolor se me fue de mi mandíbula, de mis oídos, pude... Y me llegó como que, o sea, yo llegué a la casa y me llegó como que vas a comer, o vas a comer de una vez, y yo sí. Y empecé a masticar y no sentía nada, no sé, sentía que me tronaba, y me llegaba como, quería llegarme como cierta duda, porque yo acá en la mandíbula, uno cerca del oído, sentía que me tronaba acá el hueso, y me quería llegar como la duda. Y yo dije, no, yo declaro que estoy sano en el nombre de Jesucristo. Bueno, y así pasaron los días hasta que eso desapareció, gracias al Señor. Y bueno, quería contar este testimonio porque es algo que de verdad siempre me pegaba, pues no constantemente, pero siempre me venía ese dolor, y del transcurso de esa semana hasta ahora le doy la gloria al Señor, que no he sentido nada en mi mandíbula. Para la gloria del Señor estoy sano. Bueno, el Señor me les bendiga grandemente. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En este momento me siento agradecido del Señor, porque el Señor es bueno, porque el Señor es grande, poderoso, misericordioso. Estamos agradecidos de Él porque para siempre es su misericordia. Les voy a contar un testimonio acerca de un sobrino mío. Hace aproximadamente 2 años fui a Sanare. Poco subo a Sanare. Y bueno, fui a Sanare y me fui muy temprano en la mañana. Sucedió ese día que como eso de las 10 de la mañana, estoy ahí en la casa ahí de mi mamá en Sanare. Entonces oigo afuera que llaman así como apresuradamente, y entonces salí afuera y a la calle, y un motorizado me dice, epa, Guita, un hijo de un hermano mío que se llama Edgar y le dicen Guita. El muchacho salió por ahí con un niñito como de 4 años, un hijito de él. Salió en una bicicleta y entonces venía por una bajada, y no sé qué pasó, no sé si... Lo cierto que el muchacho pues venía duro, sería, y entonces ocurrió un accidente, no sé si fue que se le reventó algo a la bicicleta. Lo cierto que llegó el motorizado y entonces dice, no, hubo un accidente ahí. Entonces, en el momento que él me está diciendo, pasa una Toyota a toda velocidad por el frente de la casa. Entonces yo le digo, ¿tú me puedes llevar al hospital ahorita mismo? Sí, me dice. Y pegamos atrás de la camioneta. En lo que, como el hospital queda cerca, en lo que llegan al hospital, yo llego, cuando lo están bajando de la Toyota, yo me estoy bajando de la moto también. Lo montan en una camilla, yo
lo agarro atrás de la camilla, atrasito, y lo ingresan para allá, para adentro, y el muchacho iba mal, iba bastante mal, en lo que lo ubican por allá en una sala, le están dando ahí primeros auxilios. Yo lo vi demasiado mal, que sus pupilas estaban completamente dilatadas. Y como ustedes saben que cuando la pupila se dilata, es porque la persona se está muriendo. Y yo, pues, en ese momento que yo estoy llegando, yo lo veo en ese estado, en esa situación tan crítica. Y bueno, pues yo lo primero que hice fue, pues, clamé al Señor. Yo le puse las manos sobre su cabeza y yo le pedí al Señor que tuviera misericordia de él, que le diera otra oportunidad. Yo le pedí al Señor que en su misericordia, que él extendiera su mano y que le diera otra oportunidad, porque de verdad yo lo vi que no aguantaba, yo lo vi ya muriéndose. Y el Señor en su misericordia, el Señor extendió su mano sobre él y en unos instantes el muchacho ya pudo respirar, lo pudieron estabilizar, pues. El Señor lo estabilizó, el Señor en su misericordia, el Señor lo estabilizó y bueno, le dieron los primeros auxilios y ahí pues lo prepararon para mandarlo para acá, para Barquisimeto. Y también el niñito que iba con él, que es su hijito, tuvo fractura de cráneo. Tuvo fractura de cráneo y una herida muy grande por esta parte de la cabeza. Y gracias a Dios, pues el niñito siempre le estuvo bien, pues él no se le fracturó el cranito, pero no sufrió así gravedad, pues. Y pues estoy agradecido al Señor por tantas cosas que el Señor hace con uno, con nosotros, con sus hijos. El Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es poderoso. Y cualquiera que oiga este testimonio, pues sepa, que tenga en cuenta que esta es una de las tantas cosas que el Señor en su misericordia le concede a sus hijos y a cualquier persona que pueda oír, que le abre el corazón al Señor y que sepa que estamos creyendo en un Dios vivo, un Dios que hace milagros, un Dios que hace maravillas, un Dios que responde, que está a la disposición de cualquiera que lo invoque y que Él está presto para oír y para socorrer a todo aquel que cree en Él y que esté dispuesto a servirle. Y allí está el Señor para darle la mano, para levantarlo, para sostenerlo, para rescatarlo, para libertarlo y para darle vida eterna, porque el Señor pues, dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La gloria es del Señor, para nuestro Señor la honra, la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos y para siempre. Dios les bendiga, Dios les guarde, que estén bien. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Perfección por Posición, parte 11. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmitió este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor, porque verdaderamente esto es lo que hace bien, dedicarnos y darle prioridad. Ustedes saben que cuando hablo de esto, estoy hablando de que en nuestra vida hay prioridades. Y la máxima prioridad debería ser la palabra del Señor, todo lo que tenga que ver con el reino de Dios y su justicia, porque esto es lo que permanece. Ya lo demás, que son nuestras responsabilidades y las cosas que estamos haciendo en este mundo,
Porque no estoy diciendo que dejemos de hacer alguna cosa que estemos haciendo en el mundo, en este mundo, a no ser que sea malo, pero de las cosas en las cuales nos ocupamos en este mundo, tienen su lugar. Y el lugar siempre va a ser el segundo lugar. Primero Dios, el reino de Dios, primero Dios, el reino de Dios y su justicia, y lo demás, Dios se va a encargar de eso. Entonces, muy importante esto porque realmente a veces le fallamos al Señor, y esa es una de las razones por las cuales nos dejamos que nos absorban las cosas de este mundo y perdemos la mirada de lo importante, del Señor. A veces fracasamos porque no buscamos la dirección del Espíritu, aún para las cosas naturales, ya que Dios quiere que nos vaya bien en todo. Y por eso Dios espera que para todas las cosas encomendemos nuestras vidas a Él, como dice la palabra, para que Él haga conforme a su voluntad, para bien de nosotros, para bien de nuestras familias, para bien de nuestros allegados. Recuerde que Dios es el que hace que todas las cosas en nuestras vidas marchen bien. Si el pueblo del Señor se descuida, cuando el pueblo del Señor se descuida, entonces el país sufre en el cual vivimos, en el país en el cual vivimos sufre las repercusiones de esto. Esto es algo que ya deberíamos tenerlo muy claro, porque eso pasó con Israel y eso sigue pasando en la actualidad. Entonces, la palabra del Señor está allí escrita para nuestra enseñanza y nuestra admonición. Y ella nos dice algo muy importante, es que debemos tener esa comunión íntima con Él. Porque la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y nosotros que le tememos, me refiero en obediencia, en ese amor, le reverenciamos y reconocemos que verdaderamente Él es el que necesita nuestras vidas. Entonces, a todas estas cosas, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para usted. Dios quiere lo mejor para mí. Ahora, ¿cómo yo puedo tomar todo lo bueno que Dios tiene para mí? Cuando mantengo siempre presente a Él. Cuando mantengo siempre presente sus mandamientos. Cuando siempre me mantengo meditando en las cosas del Señor. Dios siempre está allí presente para extendernos una mano de ayuda, para ayudarnos en cualquier cosa, ya sea principalmente lo espiritual, pero también Dios se mete en lo natural, en todo aquello en cual usted quiera involucrarlo. Entonces, Dios es perfecto, Dios hace las cosas perfectas y lo que Dios hace es para nuestro bien. Entonces, muy importante que usted y yo no perdamos de vista lo más importante para nuestras vidas y es el Señor. Como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de la fe que Dios nos ha dado. Esa fe la tenemos que depositar en Él, porque fe es confianza. Confiemos absolutamente cada área de nuestras vidas a Él, para que Él sea obrando a través de nosotros y cumpliendo su propósito en nosotros. Así que, muy importante. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a abrir el libro de Efesios, el capítulo 4. Vamos a leer el libro de Efesios, el capítulo 4. Vamos a leer unos versículos del versículo 1 al versículo 16. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Ciertamente tú no nos pagas a nosotros como nosotros te pagamos muchas veces a ti, Señor. Es tu misericordia grande, Señor. Pero Padre Celestial, hay un límite. Hay un límite, Señor, porque dice tu palabra que tú eres lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Padre Celestial, sabemos, Señor, que es tu amor que está con nosotros, Señor, para que ninguno, Señor, se desvíe del propósito por el cual tú nos has llamado, para que ninguno se salga y se encuentre en contra de ti, estorbándote en tu plan, Señor, porque no hay nada que pueda estorbar tu plan. Y todo aquel que se atraviese será arrollado, Señor, por tu poder, Padre Celestial, porque tu voluntad se hará, no importando las circunstancias, porque no hay nada que pueda impedir lo que tú estás manifestando y quieres manifestar, Padre Celestial. Así que ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, Señor, a andar en tu voluntad, Señor, agradable y perfecta siempre, Señor. Que nuestro deseo, Señor, sea, Padre Celestial, tener siempre fija nuestra mirada en ti, Señor, para que seas tú guiando nuestros pasos y nosotros haciendo tu voluntad. Padre Celestial, perdónanos, Señor. Perdona nuestras fallas, Señor. Perdona todo aquello, Señor, en lo cual te hemos desagradado, Señor, porque tú no mereces que te fallemos, Señor. Padre Celestial, y guíanos, Señor, en camino de rectitud por amor de tu nombre, Señor. Y Padre Celestial, te pedimos estas cosas, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que en ti hay perdón para que seas reverenciado, Señor. Nosotros queremos reverenciarte, nosotros queremos agradarte, nosotros queremos hacer tu voluntad, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Sea tu gracia perdonándonos, Señor. Sea tu gracia guiándonos, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a toda verdad. Si hay alguno que no ha tenido esa experiencia con tu Espíritu, Señor, que esta sea una preocupación apremiante, porque es lo más importante para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Sea tu presencia propicia a nuestras vidas, Señor. Siga tu gracia con nosotros. Sigue tú hablando, Señor. Habla tú y no yo. Toma tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio, Señor. Que todo sea hecho para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor, porque tú te lo mereces. Cúmplase tu propósito en nosotros, Señor. Aviva tu obra en tu pueblo, Señor. Cúmplase, Señor, tu palabra, Señor, en nosotros. Padre Celestial, para lo cual fuimos llamados, Señor. Padre Celestial, y que se manifieste pronto en nosotros, en nuestras vidas, lo que hemos de ser. Padre Celestial, te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno,
Continuamos con este tema, perfección por posición. Recuerde que cuando hablamos de este tema estamos hablando de lo que es la voluntad de Dios. Y más específico sería la voluntad de nuestro Padre. Jesús dijo, sé vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es la voluntad de Dios. Ya Dios la manifestó. Porque si Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, y Él es perfecto, nosotros también debemos ser perfectos. Y cuando hablamos de perfección, es hacer y es vivir como Dios quiere que vivamos. Recuerde que nosotros aquí en esta tierra no estamos para vivir como nosotros queramos. Hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos que creen o piensan en eso. No lo dicen, pero actúan como tal. Como si el ser cristiano, si el tener la gracia de Dios tan abundante para nuestras vidas, nos da luz verde para vivir como queramos en este mundo. Y es no. No. Dios no quiere que vivamos como queremos, sino que vivamos como Él quiere. Ahora, debemos acoplarnos al plan del Señor, porque si esto le parece injusto, debemos allegarnos más a Él para que Él nos haga entender. Recuerde que todo lo que Dios hace es perfecto, es duradero, es lo mejor. Lo mejor es lo que Dios hace. Entonces, dejemos nuestras obras infructuosas, dejemos nuestros pensamientos a un lado para que sea Dios haciendo su obra perfecta a través de nosotros, pero tenemos que estar dispuestos y ser obedientes. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, nos dice claramente la palabra del Señor, el versículo 14 y 15, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es lo mejor que ha sucedido a la humanidad. La gracia es Jesucristo, la solución a todos nuestros problemas. Lo que era imposible para nosotros por causa de la debilidad de nuestra carne, porque no había forma alguna de que nosotros pudiésemos llevar a cabo los designios de Dios, porque la carne no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7 lo dice. Entonces vino Dios en la forma de hombre para ser la solución a todos nuestros problemas. Si tenemos que, más o menos para que usted entienda en qué sentido y en qué aspecto Dios es la solución para nuestros problemas, yo le puedo mencionar algunas, pero Dios debe saber que Dios es la solución a todos nuestros problemas. Él vino en la forma de hombre, sin pecado. ¿Para qué? Para morir por nosotros. Y antes darnos un ejemplo de cómo deberíamos vivir nosotros. Pero como no podíamos vivir como Él, por causa de que estábamos sujetos a la ley del pecado, Él no. Él nunca hizo pecado. Porque el que hace pecado, el pecado se enseñorea sobre él. Él no lo hizo. Él nos mostró una vida libre de pecado.
Pero ¿cómo era esto posible si nosotros vivíamos en pecado? ¿Cómo podríamos vivir como Él? Por eso Él murió. ¿Para qué? Para darnos el perdón por nuestros pecados. Perdonarnos por nuestros pecados. Para que ya no le debamos nada al pecado y no estemos sujetos a la ley del pecado. Para ser libres del pecado. Por eso Juan el Bautista lo vio y él pudo decir que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verdaderamente, Dios no solamente nos perdonó, saldando la deuda por nuestro pecado, sino que Él quitó nuestro pecado. Él nos dio de su Espíritu Santo al morir y al resucitar. Él nos da el Espíritu Santo para que nosotros huyamos de las concupiscencias que hay en este mundo y seamos libres del pecado, de la ley del pecado y la muerte. Y al darnos su Espíritu, es lo que nosotros necesitábamos. Es la solución a todos nuestros problemas para vivir una vida como Él la vivió, libre del pecado y no sujeto al pecado. Lo que era imposible para nosotros, Jesucristo lo hizo posible a través de su Espíritu Santo. Para que nosotros fuésemos libres del pecado, tuviésemos sanidad divina, tuviésemos liberación, tuviésemos salvación, vida eterna, tuviésemos todo. Por eso Él vino. Por eso Él resucitó. Por eso Él está en medio de nosotros en la forma del Espíritu Santo y está en nosotros. Ahora, esta es la gracia de Dios. Jesucristo es la solución a nuestros problemas. Ahora, esto no quiere decir que por esa causa debemos vivir una vida libertina, porque Dios nos perdona. Porque si hemos pecado cuando Dios nos perdona, no. Por eso dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Hay suficiente perdón en el Señor, pero no debemos vivir una vida cualquiera, sino que vivir una vida conforme a sus designios. Por eso Pablo decía en Efesios 4 cuando leímos, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él decía, yo soy preso, yo no hago lo que yo quiero hacer. Yo hago lo que Él quiere que yo haga. Eso es perfección. Si usted quiere alcanzar la perfección con el Señor, busque su rostro de veras en profundidad, en oración. Consagre su vida a Él. Arregle lo que tenga que arreglar. Perdone, pida perdón. Viva una vida conforme a su voluntad en santidad. Para que no haya impedimento al usted orar y acercarse a su presencia. Y que Él pueda decirle a usted lo que Él espera de usted y de mí. Ahora usted dirá, pero para eso está la Biblia. La Biblia me dice cómo Dios quiere que yo viva. El mensaje me dice cómo Dios quiere que yo viva. Sí. Pero si creemos que Él está vivo y está en medio de nosotros, Él no está allí para ser ignorado por nosotros. La palabra es lo que Dios dijo. El mensaje es lo que Dios dijo. Y esa palabra y ese mensaje tienen cumplimiento. Y hablan de las cosas que habrían de suceder en este tiempo. Pero la pregunta es, ¿esta palabra específicamente le dice a usted lo que usted debe hacer? La palabra dice que hay ministerios. Hay 5 ministerios, lo leímos en Efesios 4, versículo 11. Están los apóstoles, están los profetas, están los evangelistas, están los pastores y maestros. Eso lo dice la Biblia. ¿Qué le dice Dios a usted? ¿Qué es usted hoy?
Esa es la pregunta. Necesitamos esa palabra de Dios hoy, cada momento de nuestras vidas, para que guíen nuestros pasos en rectitud por amor de su nombre. Necesitamos hoy que Dios nos diga para qué nos llamó. Necesitamos que Dios nos diga hoy qué es lo que Dios quiere que hagamos. A dónde quiere que vayamos. Porque en la Biblia usted no va a encontrar ni en el mensaje que le va a decir, ve a Barquisimeto, o ve a Caudare, o ve a Colombia, o ve a Estados Unidos. Allí no te va a decir eso. Y si es lo que Dios quiere hacer, ¿cómo hace Dios para hacértelo saber? Ahí es donde entendemos cuán importante es que tengamos comunión íntima con nuestro Dios para que Él nos comunique, nos diga de alguna manera u otra, ya sea por muchas maneras como Él lo hace. Puede ser por una voz audible, puede ser algo que viene a nuestra vida y entendemos, una visión, puede ser un sueño, puede ser a través de un don que Dios diga, así como le dijo a Pablo. Y a Bernabé. O sea, puede ser muchas maneras que Dios tiene. Y ahí lo importante. Dios debería estar hablando hoy en su iglesia. Dios debería estar hablando hoy con cada individuo. Dios debería estar diciendo lo que deberíamos hacer para poder cumplir esta su palabra. Porque Dios me dice, vamos a hablar desde el punto de vista ministerial, porque es lo más claro aquí, más directo. 5 ministerios. Aunque esto involucra a todos. Nos involucra a todos, aún hasta los que nos predican, hermanos y hermanas. Porque todos fuimos llamados con un propósito. Ahora, como este es el ejemplo que tenemos aquí, más claro, más directo, vamos a tomarlo. 5 ministerios. Dios me dice, uno de ellos eres tú. Dios lo dice aquí en su palabra. Ahora, ¿cómo yo sé cuál de esos soy yo? Necesito que el Espíritu Santo me revele. Necesito que el Espíritu Santo me diga. Necesito que Él lo haga. Ahora, yo no le estoy hablando de algo inventado o algo imaginado. Porque yo le puedo decir, Dios me ha hablado a mí. Como yo creo que Dios le ha hablado a usted. Y aquel que Dios no le ha hablado, debería preocuparse. Ahora, ¿de qué manera? Dios tiene su manera, por sueño, por revelación, por visión. Dios tiene muchas maneras. Lo importante es escuchar su voz. Lo importante es saber lo que Dios quiere hoy. ¿Quiere usted ser perfecto? ¿Quiero yo ser perfecto? Entonces debería estar escuchando la voz de Dios hoy. Porque esa voz de Dios hoy me va a llevar a lo que dice su palabra. Esa voz de Dios hoy me va a decir lo que dice el mensaje para que yo lo viva y lo cumpla. Porque la palabra de Dios es muy amplia, el mensaje de Dios es muy amplio, abarca a todos. Pero recuerde, muy importante, que Dios con los gentiles lidia de una manera individual. Entonces, ¿cómo saber la parte que me corresponde a mí vivir? ¿Cómo saber cuál es la parte que yo debo desempeñar para agradar a Dios? Por eso volvemos al principio. Para ser perfecto, debo quitarme de la mente. Debo quitar ese pensamiento de mi vida. Que yo pueda hacer lo que yo quiero. O que yo estoy aquí para vivir como yo quiero y disfrutar la vida como yo quiero. O que a veces involucro a Dios y a veces no. No. La voluntad del Señor es que usted y yo entendamos y vivamos como si estuviéramos presos por Él. Esto es algo
que no solamente yo lo estoy diciendo de aquí para allá, también eso es algo de lo cual yo estoy llamado a vivir. Estamos involucrados todos en esto y espero que se entienda. Somos hijos de Dios y estamos llamados a vivir como hijos de Dios. ¿Y cómo vive un hijo de Dios? ¿Cómo Dios espera que ese hijo suyo viva? Ahí vamos entrando un poco más. ¿Cómo Dios espera que un hijo suyo viva? Ahí es donde entramos perfección por posición. Cuando hablamos de perfección estamos hablando de lo que Dios espera y la posición es el lugar, el oficio que Dios quiere que usted esté desempeñando. ¿Ve? Entonces, es como, por ejemplo, nuestros padres, hablando de lo natural, ellos de repente nos dicen a nosotros, yo quisiera que tú fueras un médico, o yo quisiera que tú fueras un profesor, o yo quisiera que tú fueras esto, aquello y lo otro. A veces le prestamos atención, a veces no, porque nos basamos en lo que nos gusta, pues. Y es válido, hablando desde ese punto de vista. Pero nuestros padres de repente, oye, a mí me hubiera gustado que fuera doctor, a mí me hubiera gustado que tú fueras profesor. ¿Ves? Es una ocupación. Ahora, en el caso de Dios es diferente en este aspecto. Dios quiere que seamos algo. Y no podemos ignorar eso. Aquí no importa lo que a usted le gusta. Aquí importa es lo que Dios quiere que usted haga. Si Dios quiere, por ejemplo, tomando ejemplos naturales, si Dios quiere que usted sea un albañil, entonces agárrese de Dios y sea el mejor albañil. Si Dios quiere que usted sea un buen electricista, entonces agárrese de Dios y sea un buen electricista. Cuando digo agárrese de Dios, ¿por qué? Todo lo podemos en Cristo, porque Él es el que nos fortalece. No podemos nada por nosotros mismos. Entonces, eso es perfección por posición. ¿Cuál es el lugar que Dios quiere que usted ocupe? ¿Cuál es la labor, el trabajo en el cual Dios quiere que usted se desempeñe? Eso es perfección por posición. Ahora usted me dice, ¿cómo es eso, hermano? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El llamado está asociado al propósito por el cual Dios nos llamó. Dios no te llama por llamarte. O como algunos piensan, que Dios simplemente nos llama para salvarnos, para rescatarnos del pecado y que seamos llenos de su espíritu. ¿Y qué más? Dios nos saca de esa condición de pecado como un vaso. Siempre ponemos ejemplo de vasos. Un vaso de vidrio. Usted lo encuentra tirado en el suelo, en el barro. Está sucio y usted lo ve allí. Y usted dice, yo quiero ese vaso. Y yo quiero que me sea útil. Entonces usted lo toma, lo levanta del suelo. Ese es un llamado. Ese vendría siendo el llamado. Usted levanta ese vaso sucio del suelo. Usted lo está llamando, porque usted lo está trayendo consigo. Usted lo está llamando. Y luego te dice, pero yo no lo puedo usar en esta condición. Ya es mío porque yo lo tomé. Pero yo no puedo usarlo en esta condición. Está sucio. Entonces, usted lo lava. Y usted lo lava lo mejor que usted pueda. De tal manera que usted esté satisfecho con esa limpieza. Porque usted pretende usarlo para usted. Y usted no va a querer de alguna manera contaminarse con él. Entonces usted lo limpia. Lo lava, lo limpia bien. Y quizá usted le echa cloro, usted le echa agua caliente. No sé cómo usted podría limpiarlo de tal manera que usted quede satisfecho. Entonces Dios nos llama del pecado, Dios nos llama del mundo y luego Él nos quiere limpiar a un punto que Él esté satisfecho, no que yo esté satisfecho.
Porque aquí lo que importa es que Dios esté satisfecho. Que vivamos vidas limpias y agradables delante de sus ojos. Entonces, tal persona, yo, en este caso, limpio lo mejor que pueda, a un punto que yo quede satisfecho, yo diga, quedó limpio. Y luego, ahora sí, como está limpio, entonces voy a usarlo. Ahora, como yo lo necesito para beber agua, por ejemplo, entonces debo vertir el agua allí. Vierto el agua allí, confío en que está limpio y todo bien. Vierto el agua allí y ahora sí lo uso. ¿De qué manera? Lo bebo en él. Bebo agua en él. Le estoy dando un uso para mi beneficio personal. Pero fíjese, tuvimos que pasarlo por varios procesos. Sacarlo del barro, limpiarlo y luego llenarlo de lo que yo quiero para mi propio uso. En este caso, yo quiero usarlo para agua. Si usted quiere usarlo para jugo, usted lo usa para jugo. Pero tiene que vertir allí lo que usted quiere para poder darle un uso. Porque un vaso por sí solo, digamos, no sirve de nada en el sentido de que si no tiene nada, ¿cómo usted va a beber en él? Usted necesita llenarlo de algo. En este caso usted lo llena o yo lo lleno de agua limpia y luego bebo. Lo estoy utilizando. Ahora, Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos saca del pecado, nos santifica limpiándonos completamente o limpiándonos bien por medio de su palabra. Él nos llena de su Espíritu Santo para podernos dar un uso. Porque sin su Espíritu Santo no servimos para nada. Somos un vaso vacío. No somos útiles porque un vaso de por sí solo no es útil. Es un recipiente que necesita tener algo para poder ser usado. Vamos a decirlo de esta manera para entenderlo. Entonces Dios nos da su Espíritu Santo después de santificarnos para poder usarnos. Porque Dios quiere ahora que seamos útiles para Él. Para el bien de su plan, de su gran plan que tiene Él. Entonces, ¿para qué Dios te saca del mundo? No es para simplemente sacarte. ¿Para qué Dios te limpia? No es simplemente para tenerte de adorno, ¿no? Eso podríamos hacerlo nosotros, pero Dios no. Dios todo lo que hace es con un propósito. Hay una razón de ser. Dios te limpia para algo. Dios te limpia porque necesita llenarte de tu Espíritu Santo, porque Dios no puede morar en un vaso sucio. Y luego que Dios nos da su Espíritu Santo, esa es la seguridad eterna, la seguridad gloriosa, pero ahí es donde empieza Dios a usarte como Él quiere. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y Dios puede apropiarse de alguien que tenga su Espíritu para poderlo usar como Él quiere usarlo. Entonces, Dios nos llama, en síntesis, para que trabajemos para Él. Eso es perfección por posición. Dios nos llama a nosotros para que le seamos trabajadores, para que trabajemos para Él, seamos obreros a su mies, hombre y mujer, porque ahí es donde vamos al punto de que Dios dio a hombre, a mujer, el Espíritu Santo, para que cumplamos un propósito. No vamos a decir que las mujeres van a predicar, ciertamente no, pero tienen un lugar en Dios. Y no es simplemente hacer arepas en un evento X, no. O ayudar en la cocina en un evento, una actividad que tenga la iglesia, no. Estamos hablando de una labor espiritual, porque es necesario, dice la palabra del Señor,
que los que le sirven a Dios, que los que son los verdaderos adoradores de Dios, le sirvan en espíritu y en verdad. Y cuando hablamos de espíritu y en verdad no estamos hablando de comida que perece. Estamos hablando de lo espiritual. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Lo que tiene que ver con profecía. En la Biblia habla de que habían profetisas. En la Biblia habla, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La Biblia habla de la oración, del interceder. La Biblia habla de la posición de ambos, tanto de hombre como de mujer. Jesús le dijo a la mujer samaritana, a San Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Pongamos otro ejemplo para que usted lo vea claro. Dios es nuestro jefe. Aparte de nuestro Padre, Él es nuestro jefe. Él es dueño de una gran empresa, vamos a decirlo así. Él es dueño de una gran empresa y lo normal es que un jefe que es dueño de una gran empresa tiene empleados que le trabajen. Él no hace todo el trabajo, se requiere, si una gran empresa se necesitan muchos trabajadores. Dios es el jefe, el dueño de la empresa, y la empresa es el reino de los cielos. Y los trabajadores vendríamos a ser nosotros. Dios necesita hombres y mujeres trabajando para el reino de los cielos, para todo lo que tenga que ver con el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿de qué manera? Ahí es donde debemos buscar a Dios en intimidad. Porque el hecho de que usted y yo seamos usados y guiados por Él día tras día, estamos trabajando para Él. Yo sé que hay algunos que esperan que se digan de ellos, este es un gran pastor, o este es un gran maestro, o este es un gran evangelista. Nos gusta eso. Esto le gusta a la carne. Pero lo más importante no es eso. Lo importante es que usted y yo estemos haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta hoy. Mientras siga hoy. Porque ciertamente no vamos a decir que en el tiempo de Jesús no había, por ejemplo, hablando de los religiosos en su tiempo, ellos estaban ocupando un lugar, los fariseos, los escribas, los saduceos, ellos eran religiosos que tenían un oficio. Quizás ellos empezaron bien en el camino, sirviéndole a Dios de veras, en sinceridad, y hacían lo mejor para hacerle un servicio a Dios. Pero pasó que después se desviaron. Se desviaron y Dios decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hipócritas le llamó el Señor. Yo no dudo que empezaron bien, pero en la actualidad de Jesús, ellos estaban viviendo para sí mismos, buscando gloria para sí mismos. Y Jesús dijo, yo no busco mi propia gloria. Ustedes sí. Pero Jesús decía que la gloria que Él quería era la gloria que recibía del Padre. Que sea Dios el que diga verdaderamente tú lo estás haciendo bien. Que sea Dios el que nos respalde. Que sea la gloria del Señor en nuestras vidas. Pero no buscar nosotros nuestra propia gloria. Gloria de hombre. Porque eso es perecedero. Hoy están contigo, pero mañana no lo están. Porque el hombre es así, inestable. Inconstante en todos sus caminos, como dice la Biblia.
Pero Dios es verdadero. Dios es permanente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el punto. No dudamos que Dios lo llamó para ser un pastor y que usted haya empezado fielmente al Señor. La pregunta es, ¿usted está siendo fiel al llamado de Dios hoy? ¿Usted está viviendo conforme a como Dios quiere que usted viva hoy? Porque esto no es que Dios dice, tú eres un pastor y haz lo que quieras. Ahora, haz lo que quieras como un pastor. Quédate con la iglesia y haz lo que tú consideras correcto. No. Sabemos que un pastor, por ejemplo, puede ser cualquier otro ministerio, pero hablando del pastor, un pastor es un hombre que Dios ha puesto en la iglesia como la máxima autoridad constituida por Dios en una iglesia, para que la iglesia, el pueblo de Dios, sea guiado por él. Pero ese pastor tiene que ser guiado primeramente por el Espíritu Santo para poder guiar a la iglesia. Porque no es el hombre guiando al pueblo, es el Espíritu Santo a través de hombres de Dios, en este caso en el ministerio, guiando un pueblo. ¿Ve? En este caso, hablando del pastor, Dios tiene que estar en ese hombre, porque si no sería un nicolaíta. En el momento en que él empiece a hacer algo por su cuenta, porque él considera que es algo bueno, es una buena idea el plan que tiene, pero no está Dios en ese asunto, es un nicolaíta. Porque un nicolaíta es el que hace que la gente haga lo que él quiere. ¿Cuál es la diferencia entre un nicolaíta y el que no lo es? El que no es nicolaíta es guiado por el Espíritu de Dios para toda decisión que se toma dentro de la iglesia, toda palabra que se dice, toda cosa que se hace dentro de la iglesia ha sido guiado por el Espíritu de Dios. Un nicolaíta es aquel que hace en la iglesia lo que él quiere y dice en la iglesia lo que él quiere y como él quiere. Aunque use la palabra de Dios, está haciendo lo que él quiere. Sería peor porque estaría usando la palabra de Dios para su propio beneficio. Ahora, no quiero sonar duro con mis palabras, pero tengo que decir la verdad. El diablo, antes de ser diablo, y el Señor lo reprenda, él era un ángel de luz. Y Dios le dio la sabiduría a él. Gran sabiduría le dio a él. Y él pervirtió esa sabiduría, usándola para su propio beneficio. Ahora, eso es lo que lo llevó a ser un diablo. ¿Por qué? Porque Dios lo echó de su presencia, le quitó su vestidura y ahora es espanto, prácticamente. Esa es la labor del diablo. Pervertir lo de Dios. Imagínese que yo tome esta palabra de Dios para hacer que usted haga lo que yo quiera, para manipularlo, para hacer que usted se sienta de la manera como yo quiero que usted se sienta. Eso es del diablo. El nicolaísmo es del diablo y por lo tanto, ahí es donde vemos cuán importante es ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, más que darnos un nombre de que yo soy esto, aquello y lo otro, más que eso es estar seguro que estamos siendo guiados día tras día por el Espíritu de Dios para decir, hacer, obrar como Dios quiere que se haga. Porque fíjese, quizás yo no estoy profundizando mucho, pero estoy tomando lo principal para que usted lo capte. Porque ya lo específico, hasta Dios se lo podría revelar a usted sin que yo se lo diga. Porque yo no revelo. Yo simplemente hablo y Dios revela.
pero Dios puede revelárselo sin que yo lo diga. Dice, esto es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, si usted y yo, como instrumentos, siervos del Señor, presos del Señor, si usted y yo hablamos, debemos, es imperativo, es obligatorio hablar conforme a las palabras que Dios da. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ni más ni menos. Lo que Dios quiere que usted diga. Si alguno ministra, ahí estamos en el ministerio, ministre conforme al poder que Dios da. No conforme a sus estudios, no conforme a su inteligencia, no conforme a sus capacidades humanas, no, conforme al poder, la unción que Dios le dio y el don que Dios le dio para que usted opere allí. Pero todo esto lo hace la unción. Nosotros lo que hemos de buscar es la unción para que Dios actúe a través de nosotros y opere los dones que Dios ha puesto en nosotros. No somos nosotros usando los dones, es Dios usando el don que ha puesto en nosotros para hacer su voluntad. Para que entonces sea Dios glorificado por Jesucristo, para que se haga la voluntad de Dios, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ve cuán importante es, cuando hablamos de perfección por posición, que usted esté ocupando el lugar que Dios, para el cual Dios lo haya llamado? Y no solamente eso, sino que usted esté viviendo, porque eso es perfección, viviendo como Dios quiere que usted viva hoy. Porque usted puede decir y puede contar, porque eso es lo que hace el ser humano para justificarse hoy. Yo tengo 30 años en el Señor, yo tengo 30 años predicando. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? No es faltarle al respeto a alguien. Pero si esa experiencia que tú tienes no está acoplada a lo que Dios quiere, a lo que Dios dice, no es conforme a la palabra de Dios, desecha eso. Si los 30 años que tú viviste no lo viviste conforme a la voluntad del Señor, desecha eso. Ahora, ¿qué estás procurando lograr con esto? Decir que esos 30 años te son un aval o una luz verde para hacer en la actualidad lo que tú quieras. Entonces estás equivocado. Sea Dios verdadero, más todo hombre mentiroso. Porque verdaderamente no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ciertamente deberíamos recordar las grandes obras que Dios ha hecho a través de nosotros. ¿Para qué? Para que en la actualidad nosotros tener presente esto y no fallarle. Seguirle sirviendo. Yo quiero servirle mejor que antes. Yo quiero servirle a Él mejor que un principio. Porque Él dijo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque si vives a la manera como siempre estás acostumbrado, porque te funcionó, predicabas de cierta manera y como te funcionó, sigues predicando de la misma manera, eso sería denominación. Te estás quedando estancado cuando Dios quiere que cada vez demos un paso más alto hasta el punto en que Él nos lleve con Él en el rapto. Si el tiempo dura, el profeta mismo dijo, habrá una luz mayor. Dios no se queda estancado, el hombre sí. Y si Dios te dice que tienes que dar un paso más allá, tienes que darlo.
Porque el hecho de que te haya funcionado en el pasado no quiere decir que eso te vaya a funcionar en el presente. Porque en el presente hay un distinto reto y otra manera como librar esa batalla. Una batalla fue la que libró Noé con el arca. Él construyó el arca y esa fue la manera que él tuvo la victoria. Pero Moisés no podía, no debía hacer lo mismo que Noé, hacer un arca para ir a la tierra prometida. No, era un distinto reto. Era un caso diferente. Se ameritaba algo diferente en la guianza del Espíritu de Dios. Ellos simplemente, Dios lo llevó a través del mar y bueno, lo llevó desierto y luego después los introdujo a la tierra. Cada tiempo tiene un reto diferente y una manera diferente de afrontarlo. Pero lo que sí sigue siendo siempre el mismo es Dios el que nos da la victoria en cada una de ellas. Si usted y yo queremos vivir en perfección, debemos preocuparnos por saber y experimentar, escuchar la voz de Dios. Cuando hablo de escuchar la voz de Dios no me refiero solamente literal, puede ser literal, puede ser a través de un sueño, puede ser a través, dijo el Espíritu Santo, puede ser a través de un don, puede ser, pero ciertamente nosotros hacer y movernos estando seguros que es Dios. Así que muy importante, cuando hablamos de perfección por posición y lo seguimos diciendo, lo seguimos repitiendo, porque esto es algo sencillo, que se explica sencillo, pero es algo que ha costado tanto que se tome. ¿Por qué? Porque cada quien quiere vivir como quiere. No están conscientes de que somos presos. Perfección requiere que usted viva como Dios quiere. Y la posición se refiere al trabajo que usted debe estar desempeñando como hombre, como mujer. Y cuando hablamos como mujer puede ser una labor de intercesión. Puede ser que Dios le muestre una visión, tenga un sueño, para que usted ore. Puede ser que el Señor le diga, mire, vean de la hermana tal o ve y tal cosa. Claro está que todo lo que tiene que ver con dones y manifestación del poder de Dios tiene que entrar en un orden. El orden que fue establecido por el mensaje y que es conforme a la palabra de Dios es que tiene que pasar por el ministerio. Porque el ministerio tiene que ver con los hombres que Dios ha puesto como líderes y que están claros de lo que se debe hacer y cómo se deben juzgar las cosas. Recuerde que cuando hablamos del ministerio, principalmente estamos hablando localmente del pastor, porque él es el que se queda en la iglesia. Tocó el maestro junto con el profeta. Ahora, y toda cosa que se haga, toda manifestación del poder de Dios debe ser juzgada. Tiene que ser juzgada. ¿Y quiénes son los jueces? Bueno, el ministerio. Son hombres que Dios lo ha puesto en una posición que pueden juzgar las cosas, pequeñas o grandes. Ahora, el pueblo de Dios, en medio de ellos se mueve Dios también. Y puede que haya una profecía, eso tiene que ser juzgado. Puede ser que haya un mensaje en lengua y una interpretación, eso también se juzga, todo se juzga. Dice la Biblia, examinarlo todo, retener lo bueno. Si hay algo que no está correcto y que no es Dios, entonces, ¿qué dice el profeta? Se ora para que se le eche fuera mal ese espíritu y opere bien. Dios ha establecido todo y lo ha explicado, lo ha estructurado. Simplemente nosotros tenemos que acoplarnos al plan de Dios.
No podemos decir esto no porque esto es más complicado. No, tenemos que acoplarnos al plan de Dios y hacer todo lo que Él nos dice que debemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, cuando hablamos de todo el cuerpo, estamos hablando de todos, ministros y no ministros, bien concertados, de acuerdo, es decir, y unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Cuando habla de la actividad propia de cada miembro, está hablando de su posición, está hablando de su oficio, está hablando del propósito por el cual Dios lo llamó. Cada uno debería estar haciendo algo para el Señor y viviendo de la manera como el Señor quiere. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos nos necesitamos, ministro y no ministro, todo, en todos Dios está. Entonces está el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Que no estamos reconociendo el cuerpo del Señor, porque nosotros no somos como ministros el cuerpo del Señor solamente, es el pueblo de Dios también. Y si estamos reconociendo el cuerpo del Señor, deberíamos estar viendo a Dios operando en su pueblo. Y si no está operando, decirle qué pasa. Es momento de que nos rindamos al Señor y que sea Dios usándonos como Él quiere. Y el ministerio es el encargado de juzgar todas estas cosas, para que todo marche bien, para que sea Dios en todo glorificado. Y vemos también, para ir terminando, lo que dice la Escritura, para que vea usted que no es solo el ministerio quíntuple, los 5. 1 Corintios 12, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, puso posición. Hay algo para lo cual Dios lo ha hecho bueno. Por eso es que Él dice en la Escritura, lo voy a citar solamente, Romanos capítulo 12, versículo 3, que nadie tenga más alto concepto de decir que el que debe tener, sino que piense decir con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, cada uno de nosotros tiene una posición, pero no debe creerse más. Un pastor no debe creerse un evangelista, no debe creerse más allá de eso, de lo que él es. Un evangelista no debe creerse un profeta porque no puede creerse más allá de lo que es. Un maestro no puede creerse un pastor porque no puede creerse más allá de lo que es. Así como en lo natural, un albañil que sabe de albañil solamente no puede decir que sabe también de electricidad porque él no sabe eso. Su posición es como albañil, él no sabe otra cosa. Entonces no debe, ¿cómo se le dice esto? Presumir, porque ahí es donde vienen los problemas. Si el albañil no sabe nada de electricidad, solo de albañilería, cuando se mete en la electricidad va a ser un desastre con los cables y va a generar un cortocircuito, va a ser peor la solución que el problema, como se dice. Entonces, cada uno tiene una posición de parte de Dios. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Eso es un ministerio, del ministerio quíntuple. Luego profeta, también, ministerio quíntuple. Y lo tercero, maestro, ministerio quíntuple. Aquí no menciona el evangelista, pero puede estar involucrado en cada uno de estos. Luego los que hacen milagros, ya es una operación de un don. Después los que sanan, los que ayudan ya no sería como no tiene un ministerio como tal de algo específico, están ayudando, están dentro del ministerio, están ayudando a predicar, pero quizás no tienen una definición. Ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, o sea, cada uno conforme a como Dios lo llamó y en la guianza del Espíritu. No es que yo tengo un don de lengua y solo voy a hablar en lengua, no. Es como Dios quiere usarnos en ese aspecto. En el momento en que Dios quiere que hablemos en lengua, porque va a haber una interpretación. La manera como Dios quiera. Dios nos da algo a nosotros, ya sea ministerio, ya sea don,
nosotros se lo devolvemos a Dios para que Dios lo use como Él sabe. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Por este versículo, el 31, que el camino más excelente es el amor, quieren anular lo otro de las posiciones que debe tener cada miembro en la iglesia. No como que tú vas a ser el intercesor, tú vas a hacer esto. No. Simplemente nosotros le llamamos, más que eso, nosotros llamamos al pueblo. Ríndase al Señor y déjese usar por el Señor en lo que Dios quiera usarlo. Y por supuesto va a haber una guianza de un pastor que tiene visión para guiar a ese vaso, ese instrumento en las manos de Dios. Bien, que no se enfatúe, que no esté hablando por allí, que no esté operando fuera de orden, que todo se haga en pro del ministerio del Señor. Entonces, ¿cuál es el camino más excelente? El amor. ¿Cómo es eso? Recuerden, y con esto terminamos, el amor más que un sentimiento, más que una palabra, es una acción. Si usted dice que me ama y no hace nada para favorecerme, entonces no me ama. Si usted me ama, usted va a demostrar que me ama de alguna manera con una acción. Entonces, la acción del amor debe ser los ministerios, los dones, las operaciones de Dios. Dios nos amó y Él se entregó a sí mismo. Él es el don de Dios. Este es el don de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El amor de Dios primeramente movió al don de Dios para traer a Dios a la escena. El amor de Dios hoy trae a una iglesia, a una operación perfecta, cada miembro operando en perfección por el amor de Dios que nos mueve. No debemos hacer nada por contienda o vanagloria, sino por amor. Entonces, no es que el amor nos va a hacer no hacer nada. No, el amor nos va a hacer consciente de que sea lo que Dios me ha llamado a hacer, debo hacerlo en amor. Y en ese amor, como es el amor perfecto de Dios, es la guianza de cómo Dios quiere que haga las cosas para que todo salga bien. Ahora, el amor es el que debe arropar todo ministerio, toda operación. Pero debe seguir las operaciones, debe seguir los ministerios, debe seguir los dones arropados por el amor. Porque en los ministerios, los dones y las operaciones son la respuesta de amor de Dios para un pueblo necesitado, para un mundo necesitado. Porque nosotros operamos según el poder que Dios nos ha dado, según el llamado que Dios nos ha dado. Así que bueno, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, tú siempre estás presente, Señor. Padre Celestial, para un pueblo que te busca de veras, Padre Celestial, y quiere hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor, ayúdanos. Sigue perfeccionando tu obra en nosotros, guiándonos, Señor, en rectitud por amor de tu nombre, para hacer tu voluntad. Hacer lo que tú esperas de nosotros, para que tú te agrades de nosotros. Padre Celestial, si hay alguno que no ha entregado su vida a ti, que este sea el momento que entregue su vida a ti, Señor, para vivir una vida con propósito, conforme al llamado que tú haces. Si hay algún enfermo, sánale. Si hay alguno necesitado, ayúdale, Señor. Si hay alguno cautivo, libértale. Si hay alguno, Padre Celestial, sea tu gracia propicia, conforme a la fe de cada uno. Ayúdanos, Señor, y siga tu gracia con nosotros. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, el Señor les bendiga. Les invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar predicando la palabra del Señor para que ustedes estén muy atentos y pendientes de lo que Dios quiere decir. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.